Nunca pensé que Tambors de Passió sonaría en directo desde mi casa. Pensar que estás implicándote en tu instrumento y vestimenta para 10 minutos puede llegar a desmotivar. Pero a la vez, feliz de hacer sonar de nuevo mi bombo junto a mi mujer y mi hijo. Ha sido muy diferente, pero creo que el hecho de hacerlo desde casa no ha hecho que pierda su magia. Muchas emociones producidas por el paso de los días al ver que el acto se iba acercando. Los preparativos esta vez han sido todos técnicos. Revisar que no faltase nada, posicionar la cámara, el reloj digital. Pero la verdad es que echando mucho de menos cargar con la túnica y el bombo hasta la Plaza Mayor, siempre con esas prisas. El silencio era mayor que nunca, con la sensación de no saber qué iba a ocurrir con el primer golpe de tambor. En el momento que empiezo a tocar junto a mi familia, olvido todo y solo pienso en lo mismo, que es hacer retumbar cada balcón del vecindario con nuestra marcha. Salta alguna lágrima y sobre todo ver que todos lanzan gritos de apoyo hacia nosotros es algo que nunca voy a olvidar. Ese ha sido el mejor momento. He sentido una gran satisfacción al oír los aplausos en la calle. Felicidad, ganas de llorar como todos los años, con los pelos de punta. Algo muy especial, pues los aplausos iban sonando desde distintos lados y rincones. Una vez más, Almassora había estado ahí, rompiendo la hora.